El término Nikkei se refiere a las personas que nacieron o se criaron en un país que no sea Japón, pero cuyos padres o abuelos son descendientes de japoneses. Estos individuos a menudo tienen su propia identidad, cultura única y pueden contribuir significativamente a la diversidad y riqueza de sus países de adopción. Sin embargo, la discriminación es un aspecto desafortunado de la naturaleza humana que ha plagado a las sociedades durante siglos. Un ejemplo de discriminación se puede encontrar en el trato a la comunidad Nikkei japonesa, tanto en Japón como en el extranjero. Por favor, comparte, suscríbete y activa la campana para que podamos seguir brindándote más contenido sobre el Japón desconocido. Los Nikkei, que son descendientes de inmigrantes japoneses, se han enfrentado a importantes prejuicios y prácticas discriminatorias, especialmente en tiempos de guerra. Históricamente, los inmigrantes japoneses se comenzaron a establecer en tierras extranjeras en busca de mejores oportunidades económicas. Estos primeros colonos a menudo enfrentaron desafíos para adaptarse a nuevas culturas y sociedades que no siempre aceptaban de su presencia. En décadas recientes, varias de estas comunidades Nikkei se ven afectadas por diferentes situaciones, dinero y problemas de aceptación en sus países. Por esta razón, varias de estas personas se están mudando a Japón. La ley japonesa les permite entrar al país siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. En teoría, los descendientes de hasta cuarta generación son elegibles para obtener visas y residencia en Japón. Muchos de ellos mantienen su sangre japonesa intacta, mientras que otros son de etnia mixta. Unos hablan la lengua japonesa y otros solo hablan el idioma de su país natal. Algunos mantienen cero deseos de relacionarse con Japón, mientras que otros siempre están buscando la forma de filtrarse a la sociedad japonesa. En el mayor de los casos, los Nikkeis que en su país de origen no tienen oportunidades y comúnmente pasan por malas situaciones económicas son los que más están entrando a Japón. Se mudan a Japón para trabajar, estudiar algo o para tener una mejor calidad de vida. Pero la realidad es que estos individuos no actúan o piensan como el japonés nativo, lo que los delata ante el rígido juicio de la sociedad japonesa. Aunque suene alarmante, la realidad es que grandes comunidades de Nikkei se rehúsan a formar parte de la sociedad japonesa y por ende viven en zonas remotas alejadas del japonés mamador. Ellos son felices en sus comunidades hispanohablantes y rara vez se mezclan con los fifís de la ciudad. Las comunidades más populares de Nikkeis en Japón son las brasileñas y peruanas. Se encuentran cerca de fábricas y cultivos por obvias razones. Un dato curioso es que en México existen comunidades y escuelas Nikkei que, de acuerdo a lo que dicen varias conexiones mías, son muy mamonas. Valoran el ser sangre pura y tratan a los sangre sucia como mi amigo Yukita de la chingada. Yukita al mudarse a México fue inscrito a un colegio japonés. Ahí los compañeros Nikkei 100% japoneses rechazaban y hacían menos a los japoneses mixtos. Un dato curioso es que a esos hijos de su puta madre ni hablaban japonés, pero se sentían más que mi amigo Yukita, siendo que ese güey solo hablaba japonés y apenas estaba aprendiendo el español. El término Hafu en Japón se refiere a las personas birraciales o que tienen un padre japonés y un padre no japonés. Este término derivado a la palabra inglesa half puede verse tanto como una descripción como una etiqueta para estos individuos, presentando una oportunidad única para explorar las experiencias y los desafíos que enfrentan los Hafus japoneses. Los Hafus japoneses representan una población creciente y diversa en Japón, lo que destaca el creciente multiculturalismo y la globalización del país. A menudo se enfrentan a una mezcla de identidades culturales, tradiciones y expectativas de orígenes japonés y no japonés. Esta dualidad puede brindar a los Hafus una perspectiva rica y diversa, pero también presenta su propio conjunto de desafíos. Uno de los principales desafíos que enfrentan los Hafus japoneses es la cuestión de la pertenencia y la aceptación. Japón, a pesar de ser una nación tecnológicamente avanzada, mantiene un fuerte sentido de homogeneidad y homogeneidad étnica. En consecuencia, las personas que no encajan en la idea tradicional de un japonés puro se enfrentan al escrutinio y a veces a la discriminación. Hafus pueden encontrarse constantemente cuestionando sobre sus orígenes y sentir que tienen que demostrar su identidad japonesa. Esto puede generar sentimientos de alienación e incluso inadecuada en la sociedad japonesa. Un ejemplo es mi amigo Yukita y su complejo de pito chico. Los Hafus a menudo luchan con su sentido de identidad y pertenencia. Pueden experimentar una sensación de desconexión de su herencia japonesa y no japonesa, sintiendo que no encajan completamente en ninguna cultura. Este enigma puede conducir a una búsqueda de identidad, con algunos Hafus abrazando su doble herencia mientras que otros luchan por encontrar su lugar. Sin embargo, este proceso puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y una oportunidad para abrazar los diversos aspectos de sus orígenes multiculturales. Los desafíos que enfrentan los Hafus japoneses van más allá de las expectativas sociales y profundizan en las luchas de identidad personal. Ser birracial o tener una herencia mixta no siempre se acepta en Japón como lo es en otros países.
Los estándares de belleza japoneses tradicionales a menudo priorizan la piel clara, el cabello lacio y rasgos faciales casi idénticos, lo que dificulta que los hafus se ajusten a estas expectativas. Esto puede generar problemas de autoestima y falta de visibilidad en los medios y la cultura popular. No obstante, las experiencias de los hafus japoneses no son del todo negativas. Muchos hafus ven su origen como una ventaja única que les permite cerrar las brechas culturales y fomentar una mayor comprensión intercultural. Hafus pueden servir como mediadores culturales, rompiendo barreras y promoviendo la aceptación entre diferentes comunidades. Contribuyen a la diversificación y globalización de la sociedad japonesa, agregando un tapiz variante de culturas, idiomas y experiencias. En los últimos años, Japón ha tomado medidas para reconocer y apreciar la contribución de los hafus a su sociedad. Han surgido algunas campañas e iniciativas que intentan abordar los desafíos que enfrentan los hafus y aumentan la conciencia a la aceptación. Existen talentos de televisión hafus que desafían la mentalidad del japonés. Representando a la mayoría de hafus, muestran a la sociedad japonesa que existe bastante belleza en lo diferente. Pero a pesar de estos esfuerzos, todavía queda un largo camino por recorrer. El patriotismo japonés se puede observar a través de diversas expresiones culturales y sociales. Un ejemplo del patriotismo japonés es el fuerte énfasis puesto en la educación y la inculcación de valores nacionales en las escuelas. El sistema educativo tiene como objetivo cultivar un sentido de patriotismo a través de la enseñanza de la historia, enfatizando el legado de grandes líderes, héroes y logros nacionales. El plan de estudios fomenta la comprensión de la historia, el significado cultural y los valores morales de Japón, lo que garantiza que las generaciones futuras lleven adelante el espíritu de patriotismo. Además, el patriotismo japonés se ejemplifica a través de la lealtad de los ciudadanos a sus comunidades locales. En tiempos de crisis como los desastres naturales, los japoneses se unen demostrando un espíritu colectivo para reconstruir y apoyar las regiones afectadas. El concepto de gaman o paciencia duradera frente a la diversidad muestra la resiliencia y la unidad que forma la columna vertebral del espíritu patriótico de la sociedad japonesa. Y por esto, es muy probable que el japonés promedio se rehúse a aceptar a un Nikkei como parte de su comunidad, ya que los ancestros de estos abandonaron a Japón en tiempos de crisis en vez de quedarse a luchar para salvar. También, al algunos perder contacto con su país de origen por varias generaciones, tienden a tener una ideología anticuada sobre Japón. Modales y hábitos que hoy en día ya no son tan importantes son lo más actualizado que sus abuelos o padres de avanzada edad les inculcaron. De hecho, se puede ver, por ejemplo, a descendientes de japoneses en TikTok hacerla de pedo por errores insignificantes que comete el turista promedio. Güey, que tu jefe te haya enseñado a cortar pescado no significa que seas un itamae japonés. Y si de tradiciones hablamos, realísticamente en Japón tu sushi estaría para regalar, y tú no serías aún más que un simple lavaplatos. Uno de los casos más conocidos de discriminación contra los Nikkei ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Tras el ataque de Japón a Pearl Harbor, el sentimiento antijaponés alcanzó su punto máximo, lo que resultó en la reubicación forzosa y el internamiento de los estadounidenses de origen japonés. A pesar de ser ciudadanos estadounidenses, más de 120,000 japoneses, la mayoría de los cuales eran Nikkei, fueron desarraigados de sus hogares, negocios, comunidades y confinados en campos de internamiento. Este encarcelamiento masivo se basó únicamente en su ascendencia japonesa, alimentando por temores infundidos de espionaje y deslealtad a los Estados Unidos. Se desgarraron familias, se perdieron medios de subsistencia y la experiencia del internamiento dejó un impacto duradero en el bienestar físico y psicológico de los afectados. No fue hasta 1988 que el gobierno de los Estados Unidos se disculpó formalmente por esta grave violación a las libertades civiles y ofreció reparaciones a las personas sobrevivientes. La discriminación que enfrentó el Nikkei no se limitó solo a los Estados Unidos. En varios países sudamericanos como Perú y Brasil, donde los inmigrantes japoneses habían establecido comunidades prósperas, también surgieron la discriminación y la xenofobia. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos inmigrantes japoneses y sus descendientes fueron expulsados por la fuerza de estos países y enviados a campos de internamiento en los Estados Unidos. En el mismo Japón, existe discriminación contra los Nikkeis, aunque ha tomado diferentes formas. El término Zainichi o extranjeros residentes se usa a menudo para referirse a los coreanos, chinos y otros étnicos, incluyendo los Nikkeis que han regresado a Japón. Las personas de Zainichi han enfrentado dificultades para acceder a la educación, el empleo y la vivienda debido a su origen extranjero. La discriminación contra los Nikkei en Japón subraya una compleja interacción de factores culturales, raciales y socioeconómicos que contribuyen a marginar a ciertos grupos dentro de la sociedad. Los japoneses de segunda generación suelen crecer en un entorno que es una fusión de la cultura japonesa y la local. Están expuestos a las costumbres, las tradiciones y el idioma de la patria de sus padres y al mismo tiempo están influenciados por las normas sociales y los valores de sus países de nacimiento o residencia.
Esta mezcla de culturas puede crear un sentido de pertenencia y orgullo por su herencia japonesa, al mismo tiempo que les permite adaptarse y asimilarse a su nuevo entorno. Los japoneses de segunda generación también actúan como embajadores del intercambio cultural. Su perspectiva única permite un puente entre su país adoptivo y Japón. A pesar de la multitud de contribuciones realizadas por los japoneses de segunda generación, aún pueden enfrentar desafíos relacionados con la identidad y la asimilación. Equilibrar su herencia japonesa con las expectativas y presiones de su país adoptivo puede ser una tarea compleja. Algunas personas pueden experimentar discriminación o prejuicios en función de su origen étnico o cultural. Sin embargo, muchos japoneses de segunda generación encuentran fortaleza en su identidad diversa y a través de su resiliencia y determinación, se esfuerzan por desafiar los estereotipos y romper barreras. Por esto me parece muy ignorante el hecho que en Japón se les siga discriminando por el solo hecho de no ser nativos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Para agradecerte personalmente, escríbeme en la sección de comentarios qué opción prefieres, una novia Nikkei, una novia japonesa o una Hafu, y por qué. Yo dejaré mi propia respuesta en los comentarios. Nos vemos pronto.